Pues el agua íbamos a buscarla arriba del roque en la fuente, de noche, para poder coger turno, para poder llenar un baldito y lavar la ropita también. A veces estaban las vacas que venían a darles agua y tenían que estar toda la noche esperando a que cayera más agüita para cogerla. Y aquí encima por el monte había un riego de ahí por esa orilla para allá y bajaba por todos los lomos. Entonces de ahí le echaban el agua y eso la cobraban un quinto. La quinta parte de la cosecha se la llevaban. Que en esa casa que está ahí por arriba estuvo recogiendo el quinto allí. Mis padres tuvieron 8 hijos y vivíamos cerca de una fuente en Las Cabezadas, en Barlovento, que se llama La Gallega. Y había que ir con un cántaro de agua a buscarlo para tomar el agua y para las necesidades de higiene más perentorias, ¿no? Un balde a la cabeza, un balde con agüita lejos, más lejos que aquella montaña. Ropa lavada aquí y ropa lavadita aquí en el otro lado. Y el balde aquí solo en la cabeza, con una rodillita, con una cosa. Lo llamaban la rodillita, así, lejos, por una vereda. Era un cubo de eso, de aluminio, de hierro. Y ahí iban a coger el agua para todo, para comer, para tomar, para hacer la comida, para todo. Para ducharse, ducharse no, hace que se duchaba uno un poco. Es el agua que había, miseria y hambre. Un señor que tenía una tanquecita en la esquina de los platos. Ahí tenía saltones que criaba el agua y de ahí traíamos el agua. Si me caía cerquita, me esperaban para ir a buscar el balde o el barrilito que se traía, un barrilito pequeño. Y si no, vacía para casa. Pues se queda grande de no llover nada absolutamente y perderse todo y no tener uno nada. Y luego dinero ninguno para comprar. Y teníamos que comer lo que hacían. En el 49 no había agua para beber en ningún sitio. Cuando la seca del 49, que se secó todo, se secaron los manantiales, la aljibe y todo. Es la seca más grande que yo he visto. Había unos manantiales en los montes que pusieron unas tuberías, pequeñas tuberías de a pulgada más o menos de capacidad y bajaban el agua hasta los vecinos y así empezaron a surtirse las primeras aguas aquí. Porque entonces había manantiales fuertes porque no había galerías todavía y no habían secado los manantiales. Y después ya las haciendas, al ver que ya se estaban quedando un poco de agua, fue cuando iniciaron a hacer las galerías. Las galerías aquí se hicieron como minas, con arreglo a la ley de aguas, creo, de 1895. Y creo recordar que el agua que se encontrara en minas, eran minas que se pedían para Piedra Pómez. Empezaban haciendo reuniones en los vecinos con el fin, ya esta idea la traían de Tenerife, hay que decirlo. Ya en Tenerife había alguna galería y canales y demás, que aquí nada de eso se conocía.
Las galerías jugaron un papel importante y de hecho prácticamente están dedicadas al consumo, ¿no? Al consumo, porque los pozos mayormente suministran, los pozos y los heredamientos de las haciendas suministran a la agricultura. Pero se hicieron en aquella época muchos pozos, el pozo de San Antonio, el pozo de San Isidro, el pozo del Remolino. Aquí en el valle fue una atacada tremenda y yo creo que dentro de lo que se podía hacer se hizo muchísimo. Yo creo que prácticamente en todas las casas agrícolas de la isla se buscaba el agua dentro de la tierra, había que buscar el agua en pozos o en galerías o en lo que quiera que fuese, todos vivimos vinculados, en contacto con el agua, con el mundo del agua. Estas galerías de minas estaban hechas con unas direcciones, con un norte verdadero, pero llegaban los contratistas de aquella época y no seguían la verdadera dirección. La intención en aquellas épocas era llegar a conseguir el agua. Y cuanto más estrecha, cuanto más caminábamos mejor, se da cuenta. Pero teníamos cuando más 3 vagones, si acaso. Cuando primero peguemos en una que tenemos aquí que le decían Caprillo, esa, mire los poderes que había que los raíles que había eran de madera. De tiras de tea, que todavía por aquel barranco debe haber algún trozo. Que eso, y dentro, como los trabajadores en eso de tea eran más los popujol, en vez de ir las llanas, la fueron subiendo. Los vagones había que sacarlos a mano. Y ya hoy es fácil todo, porque hay una locomotora, se saca el escombro de una vez sola, el martillo para perforar es de compresión de aire. Eso fue más tarde, pero en el 56 se abría a mano, con una masa y una mucheta, que llamaban. La mucheta tenía solo una boca, como ahora, pero en vez de diamante se amolaba. Sí, eso sí era duro, los pobres. ¿Tú sabes lo que es? Estar ahí, bajo de chorros de agua. Esa agua cayéndose, chorros de agua. Era duro y bonito. A muchos grados, unas frías, otras calientes. Pero bueno, era lo que había y en esa época las normas de seguridad no eran como son hoy, y se trabajaba y lo que se buscaba era el agua y era la situación que había. Hombre, empiezo porque hacía falta ganar dinero, porque trabajo había poco también y le digo, bueno, lo que hubiera, ¿no? Hay a quien no le servía, porque debajo de la tierra no le sirve a todo el mundo, a uno le duele la cabeza, al otro tiene miedo, al otro... Dice yo contigo, ni a misa. Tú echabas aquí en la galería, cosa que yo no le llegué a echar cuenta, pero estoy seguro que no se equivocó, sin coger camastro 18 horas. Aquí había poca gente para trabajar. Aquí en la isla había poca gente. La gente, yo tuve de aquí, algunos, pero la gente que más se trabajaba aquí con ella era la de Tenerife. Esa gente había que hacerles por lo menos un reconocimiento por la labor que tuvieron y la dedicación, porque todos terminaban enfermos del pulmón como consecuencia de las perforaciones, porque tampoco había los medios que hay hoy. La perforación, que antes era pues, a base prácticamente de martillos neumáticos de este tipo, y no se protegían con nada la respiración, y claro, unas silicosis eran brutales, las enfermedades de silicosis en aquella época. Bueno, cuando eso ganaba yo 50 pesetas, 8 horas. Y mire, le estoy hablando del 56, 57, 58. Me pagaban el hornal más y más 50 pesetas en metro, que quitábamos más de aumentos de trabajo que de hornal, porque lleguemos a brazo hasta 30 metros en un mes. Es duro estar un domingo por la tarde trabajando en una galería
a 7 horas de camino a pie, de llegar a un vehículo, todo eso hay que analizarlo y todas las personas no están preparadas para eso. Date cuenta de que esa gente, muchos de ellos perdieron su vida y eso es muy lamentable y es una página muy triste en la minería. Gente que se mató en los pozos, gente que se mató en las galerías. El caboquero es el responsable de los explosivos dentro de la galería. Y el contratista es del polvorín, llevarse a la galería y controlar también el caboquero. El detonador le ponían un rabito de dinamita y se lo iban espichando por la pasta para adentro así. Y luego con cuidado porque el agujero estaba hecho. Antes sí se mataba mucha gente. Le explico, porque los barrenos eran de mecha. Se cortaba la mecha, se le abría un fiquito y la dinamita le daban fuego, le iban dando fuego a los barrenos. Se echaban a correr con un carburo, pero el carburo se apagaba por el agua. Y ellos salían trampuchando agua por ahí para afuera y a veces las piedras, ahí me decía, dice, las piedras caminaban 1 kilómetro. Los percances a mí no se me dio, pero hubo mucho. Pero es por despiste de los caboqueros, que a lo mejor se les queda un barreno y por aprovechar, ahí hubo unos accidentes debido de eso. Por aprovechar una cuarta de barreno, le mandaba la mocheta por donde mismo y al darle el golpe, la dinamita accionaba. Y entonces el hermano mío se salvó porque el toscón hizo así como la albarda de un burrico, pero a ese Pepe, en paz descanse, lo mató en el aire. Me da... Después no mueve. Me dice, no estáis pegando. Y entonces... llegar y vi que no podían. Salimos para la puerta en busca de gente. Y cuando llegamos gente, decía al médico, tiene un trapo adentro. Y le dije, vámonos. Vamos, yo me parecía que estaba vivo. Y entremos para adentro. Y claro, estaba muerto. A mí me daba lo mismo que me llevaran para la cárcel que me llevaran para de fuera. Porque es que, oiga, vieron un compañero de uno, comían juntitos del mismo caldero, hermanos. Había gente que si podían hacían mal, porque no querían las galerías buenas, las querían los más ricos, los más que tenían. Pero usted sabe lo que es perforar una galería 1000, 2000, 3000 metros y que no se encuentre ni gota de agua. Echaba un poco de agua en el escombro del frente para poder decir a los vecinos cuando se tiraban, porque lo veían, ¿no? Dice, oye, la galería está cerca de dar agua porque ya el terreno está saliendo mojado. Cuando llega uno enfrente ve esos chorros de agua por todos los sitios, eso da alegría. Y alegría para el que está pagando, que está soñando todas las noches a ver cuándo va un pico de agua.
Las que yo he trabajado todas han tenido agua, todas han dado agua, todas. Hasta hoy en casi todas. Por lo menos en la parte norte, en casi todas. Las galerías llegaban a las puertas de las galerías y de ahí para abajo cada uno ponía un tubo de agua. Era muy costoso, entonces se creó la Comunidad Unión de Canales. Nosotros cogíamos el agua en la zona alta, teníamos una red de bajantes prácticamente por todos los lomos y por ahí se iba repartiendo el agua por participaciones que llamamos nosotros dulas, por dulas. El sistema de dulas es bastante complicado. Eso ya lo tiene que hacer un señor con gran experiencia para cuadrar, y eso es porque es que no hay relevo, sino cada 12 horas comienza otras 12 horas. Entonces la persona decía, pues si tenía 3 participaciones, nosotros le dábamos la orden que era X, esa cantidad de pipas multiplicada por las 3 acciones que tenía, y esa era la dotación que había que depositarle, o bien en el embalse, o bien la regaba por el pie, que llamaban, que le dicen el riego a manta. Usted por 4 o 5 pesetas, usted se levanta a su casa a las 2 de la mañana para venir a regar aquí 100 metros de papa o de boniato, o lo que quiera que sea. Y con eso así fuimos entusiasmando y hablando con los agricultores y compremos y paguemos el estanque. Los cierres para mí son unas obras importantísimas aquí en las haciendas. Antes el agua se iba toda barranco abajo, en el invierno llovía, no se aprovechaba, y ahora una vez que usted cierra las compuertas, tiene todo cerrado, pues el agua se va almacenando. Al final es pues, poner una tapa a una salida de agua. Y en verano, cuando realmente necesito ese incremento de agua, porque pues, el valle, el 90 y pico % es platanera, es que voy a poder sacar ese agua en verano cuando la necesite. Las 12 galerías que están aquí, no siendo 2, de la Galga para acá, no siendo 2, las trancaron todas. Las otras tenían tranque de cemento por dentro. Pero ahora hicimos un tranque por fuera, en otro dique que tiene por fuera, y la verdad que dio un muy buen resultado eso. Las primeras los hacíamos de cemento, luego claro, esto nos creaba problemas porque si queríamos seguirlo trabajando teníamos que romperlo con barrenos y tal. Y luego sí, con unos raíles doblados muy fuertes y con gomas y tal, hay varias de esas, se puede demostrar que eso ha dado buen resultado. En la última década se ha invertido en el tema de los cierres artificiales para el mantenimiento de los caudales en la época estival. Y eso lo hemos hecho con vistas a, o sea, si nosotros hubiésemos pensado en empezar ahora o hace 2 años a hacer los cierres artificiales, El sur se está el agua tirada porque el agua que le la da la providencia, que no la trabajó nadie, sino la dio la providencia, ya está barranco abajo, y que no se quite del barranco, sino se deje por el barranco para que la mitad se consuma. Y a mí me parece que eso ni la hacienda ni nadie, pues eso no debe de permitir eso. Esa es una. Después tenemos de un 20 a un 25%, vamos a poner un 20% de merma. Un canal que pasa 3.000 pipas de agua por hora. Si le ponemos un 20%, un 10% de merma, son 300 pipas de agua por hora. Es una pena porque algunas de las aguas que hoy se ven perder en la isla de La Palma no se perderían. Y es simplemente poniendo de acuerdo a la iniciativa pública y la iniciativa privada, sumando y no restando. Antes complementaban el riego, el agua que tenían los embalses con lo que le iban dando los pozos, ¿no? Ahora los pozos han tenido que estar elevando porque esos embalses no están en situación de poderlos utilizar porque están abandonados y demás. En la zona del este, casi todas las aguas son privadas, es decir, son comunidades privadas. En la zona del valle, que también son privadas, pero son manantiales nacidos en la caldera, de los heredamientos de Arguarita Sacorta. Y lo que en su momento se planteaba como una obra de canalizar agua de las zonas excedentarias de la isla, que es la vertiente este, a la vertiente oeste, que ahora mismo están aportando unos caudales importantísimos y que ha hecho que la situación hídrica de la isla, después del túnel de Tres Bases, haya cambiado radicalmente, haya mejorado
es muchísimo. Yo recuerdo un pozo, que no voy a decir el nombre, pero que está dentro de la caldera de Taburiente, en las partes bajas, que se perforó, y en aquel momento, simplemente con los papeles y la autorización, se vendían las participaciones en aquella época a 70.000 pesetas la participación. A los 14 años fue tanto, ya estaba metido en ese mundo, me ha gustado tanto que ya compré 2 acciones de galería y las pagué porque mis padres no querían, trabajando, llenando estiércol, y con eso las pagaba y picando plátano. Había gente que para poder pagar la cuota de las galerías, eso vendiendo los huevos a las gallinas y agarrándoselos de comer, a ver si juntaba a los 2 perritos para pagar las cuotas. Las Haciendas yo creo que es una empresa muy antigua, tiene una historia que se la conoce muy bonita, es una empresa muy fraccionada, estamos hablando de casi 2.000 socios. Se riegan 3.000 parcelas semanales. Eso era un esfuerzo que se hizo en una época que no había dinero. Yo recuerdo que la gente incluso estaba pendiente cuando se vendían los cabritos o se mataba el cochino y tal, para poder abrir esa galería. Cada uno, pues, con lo que podía, tenía una participación, tenía 2. Nosotros estuvimos ahí para, ¿sabes para qué? Para trabajar, para tener 4, 5, 6, no sé cuántas acciones de agua. Dinero no teníamos, pero acciones de agua sí. Y luego abajo regábamos. Con trabajito compremos nosotros, pues estaba Arsenio trabajando arriba, compremos minadero. Después, ahora con la cosa de uniones y el Pozo Noroeste, compremos 3 de uno y 3 de otro. Eso se jugó la lotería mucha gente, porque hacían un expediente en alto y no dieron agua y perdieron el dinero. Por no traer a unos geólogos que los había en aquella época y verles dicho dónde tenían que hacer la galería. Y un día almorzamos allá en Biestra y ahí después cuando veníamos por abajo le dije: don José, yo soy un trabajador, yo dependo de esto para comer. Usted, si usted cree que esta galería no da agua, me lo dice para salir de esas acciones. Y yo de eso tengo tan buena experiencia que estando en Venezuela, mi padre con 8 hijos, un hombre del campo, trabajador, me escribió que esto da ganas hasta de llorar, diciendo que las iba a dejar, porque no tenía medios de poderlas pagar y tal. Al haber tenido en ese momento la visión de entender que en esta zona podía haber alumbramiento, todas las obras de hidráulicas que se han hecho en la isla, de investigaciones, de ejecución de perforaciones de galerías, pues siempre tienen que ir de la mano de la geología. Me gustaría que el patrimonio hidráulico que tiene la isla se conservara, todos los embalses que tanto sacrificio y trabajo costó a muchos emigrantes y a trabajadores de esta isla construir, no se abandonen. Lo interesante es que nos pongamos todos de acuerdo, propietarios, regantes, para obtener un mejor beneficio del agua, un mejor control y un mejor aprovechamiento. Si no conservas el interior de la caldera, tienes problemas para la captación de esas aguas, ¿no? Debido al despoblamiento que hay en algunas zonas de la caldera, la erosión con la lluvia, al final no te viene un agua cristalina, sino que al final recoges unas aguas con muchísimos sedimentos. Y esa es la riqueza que tenemos hoy, que muchos no lo sabemos. La mayoría de los jóvenes del colegio hoy le preguntan dónde viene el agua y no tienen ni idea de dónde viene el agua. Y me parece importante que hicieran excursiones, lo llevaron a la galería. Si habían pasado los trabajos que yo pasé, ¿estás seguro que no dejaban el grifo abierto? No. Pero claro, la gente de hoy día con esos trabajos no los conoce. Y ahora veo yo en la Fajana que se van a bañar, destrancan las llaves que tienen allí y venga agua por el suelo a botar. Digo, esa agua la trabajemos nosotros en la cumbre y no se bota.
La mayoría abre el grifo y sale el agua, cierra el grifo y se cerró el agua. Los que sabemos cómo viene el agua, de dónde viene todo el sistema, todo lo que cuesta, pues le damos otro valor, la vivimos de otra manera, vivimos la lluvia, vivimos esto, lo vivimos de otra manera. La vida, el agua es la vida. Sin agua aquí ya no se puede vivir, porque ¿de qué vivimos? El agua para los plátanos, para las papas, para todo, para todo. El agua ahora mismo yo creo que entiendo que es el motor de vida de los agricultores, porque sin el agua no pueden hacer nada. La agricultura necesita agua. Si perdemos el agua o el agua sube de precio, si nosotros aquí con la economía que tenemos no podríamos pagar el agua que se está pagando en Tenerife ni los precios que se están pagando en Tenerife o Gran Canaria. Agua y familia, agua y empresa, agua y gestión profesional, agua y vida. Mis hijos, los dos, han estado dentro de las galerías, lo he trasladado a mi descendencia. Uno se queda en la caldera, hace vida familiar con los compañeros con los que estamos, 4 o 5, no es lo mismo que estemos en una oficina, trabajamos de 8 a 2, adiós muy buenas, tomamos el café o una cerveza, cada uno por su casa y hasta mañana de 8 a 2, una rutina. Y pasaban semanas y pasaban meses en que los trabajadores el único contacto que tenían con el resto de la población era cuando iba el empresario, cuando iba el rematador o alguien de la directiva y les iba a llevar suministro, agua y comida. Sin venir veces hasta un mes llegó a tardar 15 días, 20 días, pues a según cuando podía venir y cuando no iba yo a visitarlo. Cuando nosotros, por ejemplo, íbamos a la caldera para poderlo ver los fines de semana, él intentaba pues que esas horas que pasábamos con él fuesen intentarnos dar la máxima atención posible, porque a lo mejor luego de lunes a viernes pues no estaba. Y bueno, así crecieron mis hijos, estudiaron en la universidad y la verdad que el trabajo me ha perdido convivir con ellos en la edad que más necesitaba estar con ellos. Y cuando ya tienes un poco más de conciencia, te das cuenta que luego el poco tiempo que pasábamos con él, él hacía un gran esfuerzo porque esas horas supliesen el tiempo que no estábamos. Entonces, al ser conscientes del esfuerzo que hace él en esas horas, pues uno dice... Pues sacrificaba a la familia, pues la oficina me ocupaba mucho espacio de tiempo. A lo mejor llegaba a las 9 de la noche, las 8, las 9, depende. Llegaba a mi casa y mi mujer la que se entendía con los niños y eso. Yo tuve 2 hijos y yo me acuerdo de estar en la galería y pasar el dedo, y si uno veía que lo pasaba mojado, le decía a uno, hay esperanza de... El agua es lo más grande del mundo. ¿Por qué hay lo que hay abajo en ese faro de plátano? Porque compraran el agua. A trabajar se ha dicho todo el mundo, hijos y padres, y plátanos. Y hubo aquí unos años muy buenos. Mató el hambre, mató todo, pues hay un baño en la casa con su llave, su cocina, que antes no se conocía eso. Era un cubito de agua que quiero buscar en la fuente. Eso no se lo cree ya a nadie. Cuando me casé no tenía agua en casa ninguna. Arrendé un derecho, compré la tubería fiada, no tenía dinero. Y para mí, le digo,
el agua es la vida. Sin agua no se puede hacer nada, no puede sembrar ni una triste flor, una papita, un pimentonero, cositas. Comer. Se le parecía a uno que no podía ser. Abrir la llave y venir agüita, mi madre. Qué cosa más grande era eso. Sí, bastante. Sí.